Bienvenidos al programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial de nuestra iglesia, la Iglesia del Señor, la Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Como siempre, les saluda a su amigo en Cristo, el pastor Danilo Monterroso, desde la ciudad de Quetzaltenango, del país de Guatemala, esperando que las bendiciones de nuestro Dios sean con cada uno de nuestros queridos hermanos al comienzo de una nueva lección, un nuevo semestre, el segundo semestre del 2025. Tenemos el estudio de esta escuela sabática. Ahora vamos a entrar de lleno al estudio que corresponde a este segundo semestre. Este semestre se titula Los profetas hablan, parte 1. Son 26 lecciones donde vamos a estudiar la vida del profeta Isaías y del profeta Jeremías, esperando que sea de gran bendición para todos nuestros amigos, nuestros hermanos, que nos siguen de diferentes partes del mundo, porque en cualquier parte del mundo también se unen algunos hermanos para poder seguir la lección de escuela sabática, y le invitamos para que comparta el link y que sean más los suscriptores y más los que puedan seguir el estudio de la lección de escuela sabática. Hoy tenemos la bendición y el privilegio de poder tener en nuestro medio a un invitado especial, y quiero trasladarme hasta el país de Ecuador y quiero dirigirme en forma especial al apreciado pastor Eber Orozco, un compañero, un colega, un amigo. Pastor Eber Orozco es de nacionalidad peruana, pero actualmente él reside en Ecuador. Él es el presidente actual de la Asociación Ecuatoriana. Pastor Eber, Dios te bendiga, compañero, y gracias por estar con nosotros en este sábado para poder ver la lección de escuela sabática. Un saludo fraterno, mi estimado pastor Danilo. La paz de Dios sea con usted, su familia. La paz de Dios sea con cada hermano y hermana que a través de este medio también estudian la escuela sabática con cada uno de nosotros. Y que este estudio, este nuevo estudio que vamos a emprender de la historia sagrada, pueda ser de bendición para mi vida, pueda ser de bendición para cada una de las vidas de ustedes y sea motivante también para que más personas se puedan suscribir y junto al departamento ministerial podamos estudiar nuestra historia, aprender de ella, ponerla en práctica y prepararnos para el reino de los cielos. De aquí desde Santo Domingo de los Áchilas, Ecuador, el ombligo del mundo, un saludo para todos mis hermanos. Amén, amén, Pastor Ever. Por favor, entrega mis saludos a mi querida hermana Débora, tu querida esposa, y a a tus tres hijos hermosos, que los aprecio mucho, les guardo un cariño muy especial. Por favor, entrega mis saludos a los tres niños de mi parte, Pastor Ever, y se les recuerda siempre con un cariño muy especial. Que Dios les bendiga grandemente en esta oportunidad. Vamos a tener nuestra oración inicial. Pastor Ever, por favor, vamos a tomar en cuenta todas las peticiones que tenemos, que nos llegan, y vamos a orar en forma especial por los enfermos, por los que están pasando alguna crisis, y también recordando a la viuda Nelly de Guardado por la pérdida de su querido esposo, y que Dios siga dando consolación, resignación a toda la familia Guardado. Así que vamos a orar, apreciado pastor, y tú tienes el tiempo. Amén. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, tu nombre, Señor, sea honrado y glorificado porque eres digno y lo mereces. Tus hijos, Señor, invocamos tu santo nombre porque eres santo, pero también eres un Dios de amor, de misericordia. Queremos pedirte que perdones nuestros pecados, nos puedas limpiar en la justicia de Cristo y en la persona del Espíritu Santo nos ayudes en nuestra preparación para el reino de los cielos. Oramos, Señor, en esta hora por cuántos hermanos y hermanas han mostrado su necesidad, por aquellas personas que están pasando por el hecho del dolor, por aquellas personas que tienen enfermedades en su cuerpo, por aquellos niños sufrientes, Señor. Por favor, ten piedad de cada uno de ellos y si es que es tu voluntad, puedas poner tu mano sanadora sobre ellos. Queremos orar por nuestra hermana Nelly. Ella perdió a su esposo, un ministro, un siervo, Señor tuyo, un compañero de trabajo. Por favor, consuela su corazón. Bendice a su niño, al niño Elías, y ayúdale, Señor, dales consuelo, dales
ese deseo, Señor, de seguirse preparando para que, si es tu voluntad, puedan un día encontrarse en las mansiones celestiales. Oh querido Señor, bendice a todos los necesitados de tu pueblo, bendice a todos los que tienen sus luchas, sus dificultades. Ayúdanos, Señor, a entender que sin ti no somos nada y necesitamos cada día de ti para poder acelerar nuestra preparación para el encuentro contigo. Quédate con nosotros en esta hora, en este estudio que vamos a tener. Tu Espíritu Santo nos dirija. Te lo pedimos, Señor, estos favores sin merecerlo, pero lo hacemos confiando en la preciosa sangre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, apreciado Pastor Eber, por esta oración. Queremos enviar un saludo muy especial al pueblo de Dios en la Asociación Ecuatoriana. Así que, Pastor Eber, mis saludos y mis recuerdos a todos mis hermanos allá en Ecuador, que en su momento pues les he visitado y guardo un grato recuerdo de todo el pueblo de Dios en Ecuador. Como también a todos nuestros queridos hermanos que nos siguen de diferentes países, esperamos que hoy, al comenzar un nuevo semestre, el segundo semestre de este estudio interesante de las lecciones de escuela sabática, cada uno de nosotros podamos sacar una experiencia personal. Por el tiempo no lo podemos hacer, pero les recomiendo que lean la introducción que está en esta lección del segundo semestre de escuela sabática con el título Los profetas hablan. Queremos recordarle que para este sábado 5 de julio tenemos la recolección de la ofrenda especial que va dedicada a la Asociación Hondureña. Nuestros hermanos en Honduras necesitan la ayuda del pueblo de Dios a nivel mundial para poder construir su sede. Ellos no tienen sede y necesitamos apoyarles en la construcción de su sede. Que tu ofrenda sea una ofrenda dada de todo corazón para que podamos cumplir con la misión de poder elevar, de poder levantar unas oficinas y una sede para el pueblo de Dios en Honduras. Tenemos la lección número 1 para este sábado 5 de julio. Quiero decirle a mis queridos hermanos que durante este segundo semestre vamos a estudiar 26 lecciones. Algunas de ellas prácticamente se van a estudiar sobre la historia del profeta Isaías y luego tenemos la historia del profeta Jeremías. Pero el título de la lección para este sábado, ¿cómo se titula, apreciado Pastor Eber? ¿Cuál es el título de nuestra primera lección para este sábado 5 de julio? Mi estimado Pastor Danilo, el título de nuestro primer tema, nuestra primera lección, es acerca del profeta Isaías. Muy bien, el profeta Isaías. ¿Qué nos puedes decir, Pastor Eber, en la introducción que encontramos en la primera lección que tenemos sobre el profeta Isaías? ¿Qué nos dicen los testimonios con relación a estos puntos? Gracias, Pastor Danilo. Cuando nosotros eh, buscamos información acerca de Isaías, encontramos información muy relevante acerca de este profeta. Por ejemplo, encontramos que hay algunos escritos hablándonos de Isaías, en el cual nos dicen que era un hombre elocuente, un hombre educado, un hombre muy culto. Él sirvió como consejero político, como consejero religioso también. Él fue un hombre llamado al servicio de profeta y como profeta era la persona autorizada por Dios para, por medio de Dios, dirigirse al pueblo. Era un portavoz de Dios para una generación en crisis, para un pueblo en el cual él estaba viviendo momentos muy difíciles. Él no solamente tenía que dar mensajes de esperanza, sino que también tenía que dar mensajes de amonestación, señalar los pecados del pueblo y pedir a la gente que se arrepienta. Era uno de los trabajos de Isaías. Y es lo que vamos a estudiar en esta hora de este personaje bíblico, que a pesar que dice la introducción, que fueron seres humanos, que fueron personas como nosotros, con debilidades, con personas con tendencias al mal, este hombre también pudo vencer las tentaciones, pudo Amén. sobreponerse bajo la dirección del Espíritu Santo, pudo llegar a ser un hombre santo de Dios y está en la historia que nosotros vamos a estudiar en esta mañana. Y ahí encontramos nosotros, Pastor Danilo, en la introducción de nuestra lección, que Dios nos habla, así como le habló a Isaías, Dios nos habla a través de la Biblia, a través de su palabra. Y en la Biblia nosotros encontramos mensajes
muy elocuentes, muy sagrados para cada uno de nosotros. Por eso dice el libro La Educación Cristiana que la Biblia es el libro de los libros y todos los asuntos relevantes de gran importancia nosotros lo encontramos en la Biblia. Es una carta de amor que el Señor ha escrito para usted y para mí. Qué lindo, Pastor Ever, entender que Dios usa el instrumento humano como tú lo has mencionado, porque Dios bien hubiera mandado un ángel para poder dar el mensaje y la obra que se tenía que hacer en los días del profeta Isaías, como tú lo has mencionado, un tiempo de crisis como el tiempo que se está viviendo en estos días finales de la historia de la humanidad y lamentablemente muchas veces el pueblo repite la historia, repite su historia. Por eso dice aquel pensamiento, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir la misma historia. Y dice el apóstol Pablo que todo lo que quedó registrado en el Antiguo Testamento quedó como ejemplo para que nosotros no podamos imitar o caer en los mismos problemas que cayó el pueblo de Israel en la antigüedad. Hemos visto en el semestre pasado la historia triste de los jueces que se levantaban para dirigir al pueblo de Israel y lamentablemente cuando un juez no estaba, el pueblo entraba y salía y estaban sin esperanza muchas veces. Ahora Dios usa a los profetas y vamos a ver que el profeta Isaías es uno de los profetas mayores que sella su fe también como un profeta mártir porque murió aserrado, lamentablemente, la historia del profeta Isaías. Pero entremos de lleno al estudio de la lección, Pastor Ever, y tenemos el primer subtítulo de esta lección hablando acerca del profeta Isaías. Dice, una visión del trono de Dios. Me imagino cómo sería esa visión. Y dice la primera pregunta, Pastor Ever, ¿qué contempló el profeta Isaías en visión? ¿Qué fue lo que contempló? Muchas gracias, Pastor Danilo. Nosotros encontramos en esta primera pregunta, en el capítulo 6, los versículos 1 al 4 del profeta Isaías. Él dice que tuvo una visión, una, eh, la visión entendemos que es algo sobrenatural, que no era común para las personas en ese entonces, pero en ese entonces Dios llama a este joven, porque Isaías era un joven en ese entonces todavía, y Dios le da una visión y en visión Isaías contempla la gloria de Dios. En visión, Isaías contempla el trono de Dios y ve a Dios sentado sobre su trono, alto y sublime. Y dice textualmente la Biblia, sus faldas llenaban el templo. Otra versión que tengo dice, vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono, las orlas de su manto llenaban el templo. Queridos hermanos, nosotros podemos entender aquí en este versículo cómo Isaías empieza a describir la grandeza de Dios, cómo Isaías empieza a describir el trono de Dios y sigue mirando, sigue dándonos luces de la visión Isaías y en esa visión dice que por encima de él habían serafines. Y nosotros entendemos en los grupos angelicales que hay querubines, hay serafines, pero aquí contempla Isaías a los serafines y los serafines dice que tenían 6 alas y las 2 alas cubrían sus rostros, con 2 alas cubrían sus pies y con 2 alas volaban. Pero es algo interesante el versículo 3. Dice el versículo 3 que cada uno daba voces y decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Ese fue el deseo de Dios, mi estimado pastor Danilo, que toda la tierra sea llena de la gloria del Señor, pero lamentablemente el pueblo no hizo caso a las enseñanzas, no obedeció a los dictámenes del Señor, por eso lamentablemente vamos a ver qué pasó también con este pueblo. Y dice el versículo 4, los quiciales de las puertas se estremecieron al sonido de las voces, porque fue grande el estruendo de la visión que tuvo Isaías. Entonces, mi estimado pastor Danilo, nosotros podemos contemplar, podemos ver aquí que en visión Isaías contempla la gloria de Dios. En visión, Isaías ve el trono excelso de Dios y dicen los escritos inspirados que en este momento Isaías estaba en el templo, estaba en el atrio y es ahí donde él tiene la visión y visión adentro, él contempla tanto el lugar santo
como el lugar santísimo donde estaba Cristo mismo ministrando por su pueblo. Entonces, mi estimado pastor Danilo, él contempla, en esta primera pregunta nosotros podemos ver que él contempla el trono de Dios. De un momento a otro, él recibió la visión y en esa visión él contempla el trono de Dios. A ese lugar, ninguno, sino solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Y hasta ese lugar nos lleva la primera pregunta, mi estimado pastor Danilo, donde él contempla la gloria excelsa de Dios. Muchas gracias, Pastor Ever. ¿Qué consejo nos puedes dar tú como pastor? Porque es increíble, interesante cómo nos introduce la primera pregunta de esta lección del profeta Isaías. Si hay solemnidad, una santa reverencia al estar en el trono de Dios, ¿qué consejo podemos darle a nuestro pueblo cuando vamos al templo, cuando vamos a la iglesia, cuando tenemos nuestros cultos en la mañana y en la tarde? ¿Con qué reverencia, con qué solemnidad? ¿Cuál sería el apelo, apreciado pastor, a nuestro pueblo a nivel mundial de cómo conducirnos hoy en la casa de Dios? Amén. Así es, pastor Danilo. Muchas veces nosotros también, como estos hombres que se equivocaron y presentaron fuego extraño, y Dios los destruyó, muchas veces nosotros también habremos presentado fuego extraño. Muchas veces nuestro pueblo, muchas veces hemos permitido como pastores que en la casa de Dios se presente fuego extraño. Hemos perdido, mi estimado pastor Danilo, o se ha perdido la reverencia que nosotros podemos ver aquí, cómo estos seres celestiales, cómo estos serafines tenían una reverencia tal ante su creador, ante el Dios excelso. Ellos tenían una reverencia muy indescriptible, pero hoy nosotros hemos perdido esto. Cuando nosotros entramos en cualquier templo, en cualquier casa donde el pueblo lo ha designado para encontrarse con Dios, debemos darnos cuenta que lo que hace santo ese lugar no son las cuatro paredes de esa iglesia. Lo que hace santo ese lugar es la presencia de Dios, y nosotros cuando entramos en el templo también deberíamos entrar con reverencia. Deberíamos enseñar a nuestros hijos la verdadera reverencia en la casa del Señor. Y eso lamentablemente hoy muchos lo hemos perdido como padres. Muchos hemos tomado la casa del Señor como un lugar común. Y hoy a veces permitimos que los niños correteen, que los niños juegan. Querido hermano, querida hermana, si en tu iglesia está sucediendo eso, es el tiempo que nosotros podamos meditar sobre nuestros actos y nos demos cuenta que ese lugar donde tú te reúnes sábado a sábado, donde tú te reúnes los domingos, los miércoles y los viernes, ese lugar se hace santo porque Dios se manifiesta en ese lugar y debemos tener mucha reverencia en ese lugar porque nosotros servimos todavía a un Dios vivo y de un día daremos cuenta de todo lo que hemos hecho y de todo lo que hemos dejado de hacer en la casa del Señor, pero el Señor nos ayude para que podamos prestar la mejor reverencia en su casa de oración, mi estimado pastor Danilo. Amén, Pastor Eber. Muchas gracias por ese apelo, por esa reprensión, y la tomo para mí mismo, que podamos guardar reverencia. Vemos el testimonio vivo que vivió el profeta Isaías en una visión. Una visión no fue un sueño. Esto no fue un sueño, fue una visión. El hombre estaba despierto en sus cinco sentidos. Y ahí pues eleva su pensamiento, la obra del poder del Espíritu Santo, la expresión, la solemne invocación, Pastor Ever, cuando dice, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Se está mencionando Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que podamos tener muy bien claro el punto. Pregunta número 2, Pastor Ever. Después de que el profeta vio esa visión, el trono de Dios increíble, apreciado pastor, lo que el profeta experimentó. Ahora dice la segunda pregunta. ¿Cómo se sintió después de contemplar la visión? ¿Cómo se sintió, pastor? Entonces, después que Isaías es introducido, velo adentro en el lugar santísimo y ve la gloria de Dios, él hace una exclamación. Él había esta palabrita de dos letras, ay, lo había pronunciado ya sobre Israel, lo había pronunciado ya sobre las otras naciones, pero ahora él expresa estas palabras sobre él y él dice, ay de mí, que soy muerto, pobre de mí, ya me doy por muerto, dice otra versión, ay de mí, que estoy perdido.
él se siente abrumado, mi estimado pastor Danilo, al contemplar la gloria del Señor. Él dice, han visto mis ojos al Señor, han visto la santidad, la gloria de Dios. Entonces él se siente desesperado. Él pensó que iba a morir. Ese era el concepto, mi estimado pastor Danilo, que los siervos de Dios tenían cuando ellos estaban cerca o en un lugar donde se manifestaba la presencia del Señor. Y en ese momento Isaías, en visión, cuando es llevado velo adentro, él se siente un hombre inmundo, un hombre pecador, un hombre que no tenía, que no era digno, que estaba incapacitado para estar en ese lugar. Y entonces él exclama, yo soy muerto, estoy muerto en este lugar, no sé qué hago aquí, ay de mí porque soy un hombre perdido. Al contemplar esta visión, él creyó que iba a perder la vida, mi estimado pastor Danilo, porque había visto la gloria, la santidad de Dios. ¿Qué debe pasar con cada uno de nosotros? Isaías, al ver su culpabilidad, él se sintió que iba a morir en ese momento. Moisés, cuando estaba cerca o cuando contempló la gloria de Dios, él también sintió temor. Lo mismo Job. Estos siervos del Altísimo, al contemplar la gloria del Señor, tuvieron temor, mi estimado pastor Danilo. ¿A dónde nos debe llevar esta ilustración o esta enseñanza de la palabra del Señor? Querido hermano, querida hermana, cuando usted más cerca de Dios se encuentra, más indigno es usted. Cuando nosotros más nos acercamos al Señor, cuando nosotros cada día oramos más, cuando profundizamos más en el estudio de la palabra del Señor, cuando más vemos nuestra indignidad, cuando más pecadores nosotros nos sentimos, es cuando más cerca estamos de Dios. No crea usted que cuando usted más santo es, cuando usted se vuelve el más reprensor de todos, el más amonestador, no crea usted que usted es el más santo. No nos creamos los más santos, hermanos. Mientras más cerca de Dios estamos, más pecadores nos deberíamos sentir. Y eso es lo que sintió el profeta Isaías. Al estar cerca de Dios, él se sintió indigno, él se sintió que iba a morir. Y dice la nota, pastor Danilo, quiero entrar un poquito en la nota, dice la nota, mientras Isaías contemplaba esta visión de la gloria y la majestad de su Señor, se quedó abrumado, dice la nota, por un sentido de pureza y santidad de Dios. Cuán agudo contraste muchas veces sucede con cada uno de nosotros por el sentimiento de su propia debilidad e indignidad. En ese momento, él sintió que no era digno de poder trabajar para el Señor, no era digno de poder llevar el mensaje, no era digno de ser un siervo del Señor. Así debemos sentirnos nosotros si estamos realmente cerca del Señor. Amén, Pastor Eben. Muchas gracias por la profundidad de la pregunta. Yo quiero hacer un apelo a mis queridos hermanos y hermanas que nos están siguiendo a través de estas páginas oficiales de nuestra iglesia a nivel mundial. ¿Cuál es tu intención cuando tú vas a la iglesia? ¿Qué es lo que te mueve cuando vas al templo? ¿Vas con una intención de encontrarte con Dios, con aquel santo y sublime creador del universo, con aquel santo y sublime que los serafines se cubren con reverencia y pronuncian santo, 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 3 veces santo? Yo quiero preguntarte, pero qué tristeza me da, Pastor Ever, cuando nuestras iglesias se convierten en campos de batallas. ¿Creen ustedes, queridos hermanos, que la presencia de Dios está allí? Cuando tú vas con un espíritu como el espíritu que tenía Satanás, que fue una nota discordante en el cielo y tuvo que ser sacado de la iglesia, sacado del cielo, porque daba una nota discordante que no tenía el mismo acorde, la misma tonalidad que se escuchaba en el cielo. Pastor, ¿cuántas lágrimas ha derramado el cielo cuando nosotros nos reunimos en nuestras iglesias? Y lamentablemente las lecciones de escuela sabática, en lugar de ser un medio para educar a un pueblo, para poder rescatar almas, se convierten en campos de batallas. A veces Dios se retira de las iglesias. Dios no puede estar en una iglesia conflictiva. Piensa, mi querido hermano y mi querida hermana, cómo tú te sientes cuando estás en el templo. ¿Te sientes digno o te sientes indigno? Pero sigamos viendo, mi querido Pastor Ever, la pregunta número 3. Y vamos a ver, encontramos una idea muy hermosa
Primero la contemplación de la gloria de Dios, luego la indignidad que él siente, labios inmundos, dice, pronuncia la gloria del Santo de Israel, mis ojos contemplan esta visión tan grande. Ahora, en ese momento de indignidad, cuando la impotencia humana era clara, como se sentía el profeta Isaías, Pastor Ever, dime, ¿quién acudió a auxiliarlo cuando el profeta vio su indignidad? Y la otra parte, pastor, ¿qué sucede cuando una persona se siente tan indigna? Gracias, pastor. En ese momento de angustia del profeta, en ese momento de su corazón abrumado que él estaba, que él creía, dicen los comentarios y los comentaristas que él creía que iba a morir, en ese momento dice el versículo 6, voló hacia mí uno de los serafines y tenía en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. En Amén, otra amén. versión dice, mi estimado pastor Danilo, tu maldad ha sido borrada, tu pecado ha sido perdonado, tu culpa ha sido borrado y tu pecado ha sido expiado, dice otra versión. Entonces, mi estimado pastor Danilo, podemos notar nosotros aquí que en ese momento de desesperación, cuando el ser humano se siente más indigno, cuando el ser humano se siente en el pozo más profundo, ahí muchas veces Dios nos extiende la mano para socorrernos. Y eso sucedió con el profeta Isaías en su momento de indignidad. Él, a pesar que ya había dado mensajes, a pesar que ya había hecho el trabajo de profeta, él creía que estaba haciendo bien, pero dice un comentario que él creía que la religión era fría y formalista, pero cuando él se siente tocado por el Señor en esta pregunta, ahí podemos darnos cuenta que él ahí recién empieza a sentir el verdadero servicio y la verdadera forma como Dios lo había llamado a este hombre. Entonces, mi apreciado pastor Danilo, un ser celestial se acerca, lo toca con el carbón celestial y tendríamos que definir muchas cosas aquí porque nos habla del altar, nos habla que fue tocado sus labios, nos habla del carbón. Tendríamos que definir esas cosas. Por ejemplo, el altar. ¿A qué se está refiriendo el carbón tomado del altar? El altar nos habla, dice el comentario bíblico, que es el dorado altar del incienso, en el cual era la esencia de un altar de intercesión. Esta visión también la tuvo Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 8, 3 y 4, en el cual dice las plegarias de los corazones de los pecadores arrepentidos era presentado en el altar del incienso ante el trono de la gracia. Queridos hermanos, querido hermano y querida hermana, el Señor quiere tocar también nuestros labios. El Señor Amén. está dispuesto para que nosotros podamos dirigirnos al trono de la gracia, a ese altar donde Cristo siga haciendo su servicio por cada uno de nosotros. Y el Señor quiere tocar nuestros labios. ¿Qué significa tocar los labios? El carbón encendido del altar representa el poder refinador y purificador de la gracia divina. Querido Amén. hermano, querida hermana, querido pastor, querido compañero de trabajo, muchas veces nosotros creemos que estamos aquí por nuestra capacidad, por nuestro intelecto, por nuestro conocimiento, porque estudié aquí, porque estudié allá, porque yo he hecho esto y lo otro. No, mi apreciado hermano, nosotros estamos aquí por la pura gracia de Dios. Nosotros Amén. estamos aquí por la influencia del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no hace una obra en nuestra vida y no somos tocados con el carbón celestial, nuestro servicio va a ser inútil. Muchas veces nosotros creemos que porque tenemos una trayectoria, que porque tenemos tantos años de servicio, creemos que somos los mejores de pronto dentro del ministerio. Pero queridos hermanos, si tú no has sido tocado por el carbón celestial, puede que haya servido 20, 30 años, lleve 50 años de miembro de iglesia, pero si usted no ha sido tocado por el carbón celestial, puede que haya sido un servicio inútil. Nuestra mayor necesidad, mi estimado pastor Danilo, hoy es que nuestros labios sean tocados con el santo fuego del altar para que podamos dar un servicio que le pueda agradar a nuestro Padre Celestial. Amén, Pastor Eber, muchas gracias. Creo que me uno a tu pensamiento. Cuando una persona se siente indigna,
es el momento, la oportunidad que tiene el cielo para poder aprobar que este es un siervo de Dios. Es un llamado de reprensión para los pastores, para mí, para ti, Pastor Ever, desde la conferencia general hasta la asociación más pequeña. ¿Por qué es que nuestra iglesia no tiene fuerza? ¿Por qué es que nuestro mensaje no llega con poder? Porque a veces la autosuficiencia de los laodicenses que dicen somos ricos y no tenemos necesidad hace que nuestro ministerio sea mudo, que nuestro ministerio sea impotente. Necesitamos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y que ese mensajero toque nuestros labios para que nuestro mensaje sea poderoso y que tengamos iglesias vivas, porque necesitamos hacer reformas en nuestro medio. Pasemos, Pastor Ever, de lleno a la pregunta número 4, y aquí hay otro subtítulo que dice un llamado irrevocable. ¿Por qué dice un llamado irrevocable? Vamos a ver por qué dice un llamado irrevocable este subtítulo, este es subtítulo de esta lección. Pastor Ever, dice la pregunta 4, ¿qué llamado escuchó el profeta Isaías y cómo respondió? Ahora la otra parte. ¿Qué caracteriza los llamados de Dios, Pastor Ever? Gracias, Pastor Danilo. Antes de esta pregunta, hemos visto que Isaías se sentía indigno. A pesar que él ya había dado mensajes, a pesar que él ya había amonestado, había reprendido al pueblo, pero ahora él en visión se siente indigno. Y ahora entonces él escucha un llamado. Mira, mi estimado Pastor Danilo, si es que Isaías hubiese recibido este llamado antes de recibir la misión, tal vez él no hubiese dado la respuesta que dio. Pero el Señor lo prepara, lo lleva en visión, él se siente indigno y ahora él escucha el llamado. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y él ahora sí, preparado por su indignidad, habiendo sido tocado por el carbón celestial, ahora sí él puede responder inmediatamente. He aquí, heme aquí, envíame a mí. Amén. Querido Amén. hermano, querida hermana, puede que tú lleves muchos años en la iglesia, puede que ya seas miembro de iglesia muchos años, pero si no hemos sido, como dije anteriormente, tocados por el Espíritu del Señor, muchas veces somos invitados en la iglesia a trabajar, muchas veces somos llamados en la iglesia a hacer algún programa, pero si nuestro carácter no ha sido transformado por el carbón celestial, muchas veces siempre seremos una piedra de tropiezo, siempre seremos las personas negativas de la iglesia, siempre seremos las personas que estamos criticando en la iglesia, porque necesitamos el carbón celestial para poder decir ante los trabajos de la iglesia llenos del Espíritu Santo, podamos decir, heme aquí, envíame a mí. El Señor está llamando, mi estimado Pastor Danilo, a muchos hermanos y hermanas hoy en la iglesia, les está pidiendo que puedan servir, que puedan prestar un servicio para la iglesia con sus talentos, con sus cualidades, con su profesión. Pero si usted no ha sido tocado por el carbón santo, usted no podrá decir, heme aquí, envíame a mí. Y la otra parte dice, ¿qué caracteriza a los llamados del Señor? ¿Cómo es el llamado del Señor? Y dice el apóstol Pablo en Romanos, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Y otra versión dice, porque Dios no se arrepiente de su llamado ni de sus dones. Dios no quita lo que regala, dice otra versión. Los dones y la vocación de Dios son inmutables, mi estimado Pastor Danilo. La palabra irrevocable tiene como connotación, dice el comentario bíblico, sin remordimiento, sin arrepentimiento. Mi estimado Pastor Danilo, muchas veces nosotros los seres humanos recibimos un llamado, recibimos una invitación y sucede que en medio camino no me gustó esto, no me gustó lo otro, entonces yo me arrepiento y dice la Biblia que Dios no es hombre para que se arrepienta. Y los llamados del Señor son irrevocables. Y estoy seguro que en esta lección muchos van a sentirse llamados del Señor. Y si usted se Amén. siente llamado del Señor, tenga la convicción que los llamados del Señor son irrevocables. Aférrese a ese llamado del Señor por la fe, mi querido hermano, mi querida hermana, por la gracia del Señor. Aférrese a ese llamado, trabaje por ese llamado, luche por ese llamado, porque así como el profeta respondió, heme aquí,
nosotros también necesitamos hoy responderle al Señor: heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿En qué me quieres utilizar, Señor? ¿Qué puedo hacer, Señor? ¿Cuál es mi granito de arena que yo puedo colaborar con la iglesia del Señor? El Señor está necesitando muchos obreros para su viña, para la gran cosecha que se avecina. El Señor necesita de sus obreros. Y termino, mi estimado pastor Danilo, con lo que dice la nota: pero un serafín fue enviado para aliviarle en su angustia y hacerlo idóneo. Querido hermano, querida hermana, Dios también quiere hacerte idóneo. Dios quiere hacerme idóneo a mí, pero necesitamos dejar que el Espíritu Santo haga una transformación en mi vida, haga una transformación en mi carácter, para que yo pueda ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor miembro de iglesia, un mejor pastor, para que yo pueda ser un mejor hermano en la casa, en la iglesia del Señor, y pueda influenciar para el bienestar de otras almas también. Cuando el hombre está dispuesto a cooperar con el Señor, Dios lo capacita para hacer su voluntad, mi estimado pastor Danilo. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Cada pregunta es una reprensión y un llamado para nosotros. Y yo quiero unirme a tu apelo, Pastor Ever, y al llamado. Tú has mencionado estas preguntas, estas lecciones son un llamado para aquellos que son miembros de escuela sabática, pero no son miembros de iglesia. Visitan nuestra iglesia y han dejado pasar el tiempo. Y hoy se escucha la voz de Dios y el Señor dice: ¿a quién enviaré? Yo oro al Señor y oramos, Pastor Ever, para que hoy tú puedas escuchar la voz de Dios, tú que estás lejos de Dios, puedas ser quebrantado y que venga un serafín a poder convencer la obra del Espíritu Santo en el hombre. El Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo constriñe y el Espíritu Santo nos convence y nos lleva hacia la verdad eterna. Que Dios pueda bendecir a aquellos que siguen este estudio para que sea de bendición para sus vidas. Pastor Ever, la pregunta número 5. Dice la pregunta 5. Pasamos ahora ya al ministerio del profeta Isaías y vamos a ver ahora que el profeta tiene que obedecer la voz de Dios. Y dice: ¿por qué pidió Dios a Isaías que escribiera acerca de su hijo Maher Salal Asbaz en una tabla grande? Ahora nota los misterios, cómo Dios habla. Dios le dice a Isaías: escribe el nombre de tu hijo, escríbelo en esta tabla. ¿Por qué, Pastor Ever? ¿Qué hay? ¿Qué mensaje quería dar el Señor al profeta y al pueblo a través de esto? Gracias, pastor. Eh, entonces, Isaías, acá lo encontramos ya realizando su labor, la labor para la cual había sido llamado. Y encontramos nosotros, no solo en Isaías, en muchos otros siervos, que cuando ellos ponían un nombre a sus hijos, estos nombres tenían una gran connotación, una gran relevancia. Y ahora, en este nombre, en este segundo hijo de Isaías, Dios le hace un pedido a Isaías. Dios le hace un pedido y le dice: me dijo Jehová, toma una tabla y escribe con ella con caracteres legibles tocante a Maher Salael Asbaz, y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, y me llegué a la profetisa. Aquí está la esposa de Isaías, que me imagino que le ayudaba también en el servicio. Mire, pastor Danilo, cómo encontramos aquí una familia ministerial, una familia que tenían el don de la profecía. El profeta Isaías, y aquí está, se aduce que es la esposa de Isaías, la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová: ponle por nombre Maher Salal Asbaz. ¿Por qué? Porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Aquí encontramos un mensaje, mi estimado pastor Danilo. Aquí encontramos un mensaje que Dios le da a Isaías para que lo pueda transmitir, para que lo pueda comunicar al pueblo. Por medio del segundo hijo del profeta, el Señor le da una profecía para su pueblo, antes que el niño aprenda a decir papá y mamá. Nosotros sabemos más o menos que un niño aprende a decir al año, dependiendo los casos, empiezan a decir papá y mamá. Entonces, Dios le dice al profeta, antes que el niño empiece a decir esas palabras,
será quitada la riqueza de Damasco y los despojos del rey de Asiria. Mi estimado pastor Danilo, nosotros encontramos entonces aquí que en este tiempo había, los asirios querían sitiar Jerusalén. Los asirios buscaban la forma de destruir, de acabar con Judá, de acabar con el linaje de David. Era la función de ellos poder destruir. Pero entonces Dios le dice a Isaías, este mensaje es para ti. El juicio de Dios sobre su pueblo rebelde se estaba acercando, mi estimado pastor Danilo. Dios estaba posponiendo, pero le estaba dando mensajes y el juicio de Dios se venía acercando. Los moradores de Judá tenían un espejo en sus hermanos que ellos ya habían sido destruidos, servían como esclavos. Pero ahora Dios le dice a Isaías, mira Isaías, este es el mensaje utilizando una tablilla, una plancha delgada, le dice que escriba y literalmente el nombre de su hijo significa despojo de apresura, la presa que precipita. Este nombre debía registrarse en una tablilla y durante un año, más o menos estimamos en este tiempo, este niño, cuando ya empezase a hablar, entonces ahí se iba a cumplir una profecía. Aquí encontramos una profecía de tiempo que Dios le da al profeta Isaías para su pueblo. Entonces, queridos hermanos, queridas hermanas, aquí encontramos nosotros también cómo el Señor tenía tanta misericordia con su pueblo. Por eso el Señor le dice, aunque Israel y Siria cayeran ante Siria por un tiempo, Judá va a ser independiente. Dios le había dicho a Acaz que no tenga temor, que, que, que no se desespere. Dios le estaba dando mensajes a este rey, pero lamentablemente este rey era un rey que se oponía, era un rey desobediente, era un rey que no quería hacer caso. Por eso dice que Isaías tenía que dar no solo un mensaje de esperanza para el pueblo, sino también un mensaje de amonestación. En este tiempo, mi estimado pastor Danilo, nosotros los siervos del Señor también somos llamados no hacer, porque puede que yo me equivoque y sea un pastor que solamente doy mensajes de amonestación y siempre llego a una iglesia con mensaje de amonestación y mensaje de amonestación, sino que también debo ser como Isaías, dar mensaje de esperanza. Debo llevarlo de la mano, el mensaje de amonestación y el mensaje de esperanza. Tengo que tener el amor y el deber a mi lado. Si es que yo no cumplo esto y me parcializo solamente con la amonestación, no estoy cumpliendo con mi deber como siervo del Señor. Si es que yo solamente estoy llevando mensajes de esperanza y no llevo mensaje de amonestación, no estoy dando un sonido certero a mi trompeta. Y el Señor quiere que como Isaías, nosotros demos un sonido certero a la trompeta en los mensajes de amonestación y esperanza que tengamos que llevar al pueblo, mi estimado pastor Danilo. Muchas gracias, Pastor Ever. Interesante el mensaje profético con anotar el nombre de su hijo en una tabla. Y había un tiempo, como tú ya lo mencionaste, Pastor Ever, un tiempo, una señal profética pública y visible para el pueblo. Pero en medio de eso, a pesar del mensaje de ¿cómo se llama?, de advertencia que viene, también hay un mensaje de esperanza. Pregunta número 6, Pastor Ever, y pasamos al subtítulo que dice una señal de Dios. ¿Qué mensaje de Dios recibió el profeta Isaías para el rey Acaz? Pastor Ever, ¿cuál fue el mensaje que Dios le da al profeta Isaías para el rey Acaz? Entonces, mi estimado pastor Danilo, Dios le da una respuesta porque Acaz estaba turbado. Acaz veía a los ejércitos moviéndose, él estaba asustado. Como muchas veces nosotros hoy estamos asustados cuando escuchamos que Israel bombardea, que Estados Unidos bombardea, que Irán contraataca. A veces nosotros que vivimos lejos, a veces nos asustamos. Los hermanos a veces nos llaman, me dice, pastor, ¿qué vamos a hacer? Mira, se desata la guerra. Así estaba Acaz. Pero en esa situación que se encontraba Acaz, Dios le da un mensaje a Isaías y le dice, mira, anda, dile a Acaz, guarda, repósate, no temas, no se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti,
no subsistirá ni será, esto no va a persistir, le dice. Dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Aquí hay otra profecía que da el profeta Isaías. Pero entonces, mi estimado pastor Danilo, respondiendo la pregunta, el profeta se va y le dice a Acaz, tranquilo. Mira, el Señor me ha dicho esto, ten cuidado, guárdate, no te desesperes, no es tu tiempo, este no es el momento que tú vas a ser destruido, guárdate, ten cuidado, no agarras, no entres en desesperación, porque todavía no es el tiempo. Va a venir el tiempo dentro de unos años. Sí, Judá va a ser destruido, Judá va a ser, tal vez exterminado, pero todavía no es el tiempo acá, no te desesperes. Ahora es el momento que te guardes, ahora es el momento que agarres calma, porque todavía no ha llegado tu momento, a pesar que el rey estaba en un momento de desesperación, en un momento de crisis, el pueblo estaba en crisis, pero en esos momentos de crisis, mi estimado pastor Danilo, porque puede que hoy nosotros estemos viviendo en crisis, puede que usted, mi querido hermano, mi querida hermana, esté viviendo en crisis como estaba acá estaba en crisis. En esos momentos de crisis llega a tiempo la palabra del Señor, así como lo llevó Isaías para el rey Acaz. Lo mismo puede suceder para nuestra vida, querido hermano, querida hermana. En esos momentos de crisis, cuando mayormente nosotros sentimos que nuestra familia, que nuestro esposo, que nuestra esposa, que nuestros hijos, que los hermanos de la iglesia nos han abandonado, ahí muchas veces llega la palabra del Señor a tu corazón. El Señor te encuentra, quiere tener un encuentro contigo, y lo más relevante en nuestra vida es que nosotros en momentos de crisis podamos encontrarnos con nuestro Señor. Queridos hermanos, dice la nota que en esa crisis llegó la palabra del Señor a Isaías para ordenarle que se presentase ante el tembloroso rey. El profeta declaró que el reino de Israel y el de Siria acabarían pronto, y concluyó: si vosotros no creyeres, de cierto no van a pertenecer. Dios tiene, mi estimado pastor Danilo, el poder de abrir y cerrar las puertas de la humanidad. Dios tiene el poder de poder decir hasta aquí llegas o todavía vas a permanecer. Dios tiene el poder de decidir sobre mi vida. Nosotros no sabemos, nos acostamos y no sabemos si al siguiente día vamos a despertar, pero Dios sí sabe cuándo será nuestro fin. Pero mientras estamos en esta tierra, necesitamos, mi estimado pastor Danilo, encontrarnos cada día con nuestro Señor, para que por medio de su Espíritu Santo Él pueda redarguir también nuestra vida y podamos estar a cuentas con el Señor. Amén, Pastor Eber, muchas gracias. La nota clarificó más el tema, cómo se sentía el rey Acaz. Y ahora tú dijiste algo, ¿cómo nos sentimos nosotros en este tiempo? En este tiempo. Dios ya dejó escrito todo, ya quedó escrito. Las tablas son símbolo de lo que los profetas han dejado escritos en el Nuevo y en el Antiguo Testamento acerca de la crisis venidera. El tema, pastor, es que muchos podemos perder la esperanza en medio de la crisis, pero aquí hay una advertencia, tú lo leíste en la nota. Si vosotros no creyereis, ¿qué va a pasar con nosotros? No vamos a permanecer, vamos a perder la esperanza de la vida eterna. Hoy es el tiempo indicado, Pastor Eber, para confiar más en las promesas de Dios. En medio de la crisis, aferrémonos por la fe de sostenernos como viendo al invisible. Esa es la invitación en esta mañana. Vamos a tener la pregunta número 7, la última, Pastor Eber. Y en los mensajes del profeta Isaías siempre hay mensajes sobre las profecías mesiánicas. Y dice la pregunta 7, ¿qué profecía mesiánica recibió el rey Acaz como una señal de Dios? Y por favor, para poder ampliar, hay algunos hermanos que tal vez no van a identificarse con la palabra mesiánica. ¿De dónde viene mesiánica? Si tú nos puedes ampliar un poco, pastor. ¿Y qué profecía recibe el rey Acaz como una señal de Dios con relación a este tema que el profeta Isaías da y entrega? Por favor, pastor, ayúdanos con la séptima pregunta. Gracias, mi estimado pastor Danilo. De pronto hemos llegado, creo yo, al corazón de nuestra lección. Quizás estamos en la pregunta más importante de nuestra lección. Este creo que yo es el centro de esta lección, porque
aquí encontramos nosotros el título del profeta Isaías. Isaías es considerado el profeta mesiánico. ¿Por qué es considerado el profeta mesiánico? Porque él siempre está hablando del Mesías, siempre está hablando del Redentor del mundo, siempre está hablando de aquel que nos va a salvar. Y justamente en esta parte de la pregunta 7 encontramos un diálogo en el cual Jehová, en el cual aquel a quien había visto Isaías en visión en el lugar santísimo, Jehová habla con Acaz y dice, pide, Jehová le dice, pide para ti señal de Jehová. Le está diciendo en otras palabras, mira Acaz, pide una señal, ya sea en lo alto, en lo profundo, en el mar, donde tú quieras, pide una señal. Pero Acaz responde lo que muchas veces el ser humano responde a las impresiones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo muchas veces nos está dando impresiones, nos está haciendo llamados, pero muchas veces el ser humano responde como acá. Acá responde, no, no pediré. Y claro, tenía temor de Dios, por eso le dice, no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, entonces ahora empieza a hablar Isaías la profecía mesiánica. Por tanto, el mismo Dios dará señal. Mi estimado pastor Danilo, Dios es un Dios que nos ama tanto y siempre ha dado señales. Cuando Dios quiso rescatar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, puso una señal en los dinteles de las puertas. Cuando Dios salvó a la generación perversa en los días de Noé, puso una señal en el arco iris. Dios tiene señales y hoy tenemos señales para nuestros tiempos. En ese entonces, Isaías lanza la profeta y dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y Emanuel, nosotros sabemos que traducido a nuestros días es Dios está con nosotros, es el Dios encarnado, es el verbo hecho carne, es Jesucristo viniendo en nuestra condición, es Jesucristo tomando nuestra naturaleza pecaminosa, 100% humano, viniendo a este mundo, querido hermano, querida hermana. ¿Y qué más dice? Comerá, hay una versión que dice comerá mantequilla, pero tengo otra versión que dice comerá cuajada y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y lo bueno y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú tienes será abandonada. El rey Acaz recibió entonces, mi estimado pastor Danilo, mis queridos hermanos, la señal de Dios, una profecía mesiánica de tiempo, el anuncio del Salvador, del Redentor del mundo, el anuncio de aquel a quien cuando Isaías lo contempló y se sintió indigno, ese anuncio también es para nuestros días, mis estimados hermanos. Cuando nosotros leemos la última nota, podemos encontrar, podemos entender al Cristo que vino a este mundo. No podemos entender cómo Cristo se hizo pequeño y un indefenso bebé. Muchas veces, mi estimado pastor Danilo, queridos hermanos, se han formado tremendos debates. ¿Por qué Cristo eso? ¿Por qué la Virgen esto? ¿Cómo es que sucedió esto? ¿Cómo se dio esta concepción? Y dice aquí, no podemos entender cómo Cristo se hizo un pequeño e indefenso bebé. Él pudo venir a esta tierra con su majestad, pero no, mis queridos hermanos. Él vino en nuestra misma situación, en nuestra misma condición, 100% humano. Él no tuvo ventajas sobre nosotros, porque si no nosotros pudiéramos aducir, no, claro, él como era el Hijo de Dios, como, él tuvo una ventaja, por eso él no pecó, él mismo, él vino en nuestra misma condición, y vino, y dice también la nota, debía ser semejante. Él no iba a destacar sobre los seres humanos, tendría los mismos rasgos comunes de sus hermanos los judíos. No vino como un semidios, vino como un verdadero ser humano. Queridos hermanos, queridas hermanas, el Señor Jesús tomó todo el pasivo que pesaba sobre la humanidad en ese entonces. Pero Él vino también a llevar una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios. Satanás, querido hermano, querida hermana, Satanás afirmaba que era imposible para la raza caída guardar la ley de Dios, pero Cristo vino a demostrarle que si nosotros
somos obedientes, que si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, bajo la dirección del Espíritu Santo, nosotros en nuestra humanidad también podemos guardar la ley de Dios. Querido hermano, querida hermana, Cristo vino a ser el Dios encarnado, vino a ser tu Salvador, vino a ser tu sustituto, pero también vino a ser un ejemplo para usted y para mí. No tenemos excusa nosotros de decir, no, lo que pasa es que como yo soy menor que Cristo, lo que pasa es que como yo soy una persona caída, lo que pasa es que como yo tengo mis tendencias pecaminosas, lo que pasa es que, y ponemos muchas excusas para nuestros pecados. Pero querido hermano, querida hermana, Cristo vino a enseñarnos el camino para que usted y yo procuremos la santidad. Por eso el apóstol Pablo nos dice, procuremos la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Que el Señor nos ayude, mis apreciados hermanos, para que nosotros, entendiendo a aquel Emanuel que se hizo carne, a ese Dios con nosotros, quiere hoy estar con nosotros. Pero muchas veces nosotros nos separamos de Dios. Y dijo el Señor Jesús, separados de mí, nada podéis hacer, que podamos permanecer en Cristo, que podamos permanecer en la vid y junto a Él seremos más que vencedores. Amén, Pastor Ever. Muy interesante la lección que hemos estudiado sobre el profeta Isaías y cómo tú ya nos introduces también de acuerdo a lo que hemos estudiado sobre las señales, y siempre hay señales mesiánicas, señales sobre nuestro Señor Jesús, sobre el Mesías. Qué lindo ese texto de Isaías. Llegará el tiempo en donde Él iba a hacer la diferenciación entre lo que es bueno y lo que es malo. Dios no juzga a un niño cuando nace y cae la carga de la ley sobre un niño. Dios trata la manera de que los seres humanos puedan tener un conocimiento claro. Hay un conocimiento y voluntad. Y aquí dice para que sepa distinguir entre lo bueno y lo malo. Yo creo que aquí estamos encontrando nosotros un mensaje muy lindo sobre esa profecía mesiánica y una señal que queda para nuestra enseñanza. Qué lindo el mensaje que hemos estudiado en la introducción, que entramos al estudio de este segundo semestre de las lecciones de escuela sabática sobre los profetas hablan. Espero que sea de gran bendición para todos nuestros amigos, nuestros hermanos que nos siguen. Pastor Ever, que Dios te bendiga grandemente a ti. Qué lección muy, muy importante la que nos hemos detenido a estudiar en esta oportunidad. Pastor Ever, las últimas palabras para nuestros hermanos que nos siguen. Gracias, Pastor Danilo. Queridos hermanos, necesitamos nosotros como Isaías cada día acercarnos más cerca de Cristo. Mientras más cerca estamos de Cristo, más indignos nos vamos a sentir. Y mientras usted más indigno se sienta, mi querido hermano, mi querida hermana, el Señor no lo va a dejar solo. El Señor va a tocarlo a usted también con el carbón celestial y lo va a preparar, lo va a hacer idóneo para que usted se prepare, para que prepare su familia, para que prepare a su iglesia y juntos podamos perseverar hasta que nos encontremos con aquel Emanuel en el cual mostrará sus manos y dirá, esto yo sufrí en la casa de mis amigos. Usted es el amigo del Señor. Créale a Él, crea su palabra, crea que usted puede ser salvo. No importa, porque muchas veces hay muchas personas que dicen, no, lo que pasa es que mis pecados, yo he cometido pecados tan grandes, querido hermano, querida hermana. Si usted cree que ha ido tan lejos, el Señor Jesús lo puede sacar de ese lugar. Confíe, cree en la palabra del Señor y usted va a alcanzar la salvación porque el Señor vino a salvar y a buscar lo que estaba perdido. Yo estaba perdido y estoy en este camino también para que el Señor me pueda ayudar y bajo su Espíritu Santo poder alcanzar un día la salvación tan anhelada, mi estimado Pastor Danilo. Que el Señor bendiga a cada hermano, fortalezca su fe y nos ayude a prepararnos hasta que alcancemos la patria celestial. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. La indignidad de Isaías sea nuestra indignidad en este momento. La indignidad de Isaías, que era lamentablemente una confusión porque el pueblo no sabía cómo encontrar refugio en medio de la inmundicia del mundo. Isaías tiene una visión clara del trono de Dios, se le presenta el lugar santo, el lugar santísimo, ve el trono de Dios, ve a Dios, ve al Padre, ve la presencia divina, ve a los seres celestiales y recibe poder de lo alto, como tú y yo podemos recibir de lo alto. Pero ese, como un simbolismo, ese serafín que viene a Isaías, es un símbolo de que Cristo vino a esta tierra, tomó la humanidad y vino a tocarnos con su humanidad que es el puente que nos lleva al cielo
y la divinidad y la humanidad en Cristo es prácticamente la solución para nuestros problemas en este tiempo. Y es lindo sentirnos indignos si nos presentan ahora el plan de la salvación. Cristo hizo todo por nosotros y nosotros podemos vencer como Cristo venció. Que Dios nos bendiga y vamos a finalizar con la última oración. Oremos. Padre nuestro que moras en el cielo, gracias te damos por el privilegio de poder tener el estudio de esta lección. Gracias porque comenzamos un segundo semestre de este 2025. Que el recorrido del estudio de los profetas hablan, parte 1, a través de la historia de Isaías, el profeta, y de Jeremías, podamos aprender una experiencia individual, personal, sobre los mensajes que tú das a tu iglesia, a tu pueblo, a través de tus siervos ungidos. Ayúdanos, Señor, para que podamos sentirnos indignos y poder recibir ese toque en nuestros labios con ese carbón encendido y poder nosotros ser instrumentos útiles en tu causa. Oramos por aquellos que están lejos de ti. Tráelos, Señor, con lazos de amor, con cuerdas de amor, y que ellos hoy puedan escuchar ese llamado que tú haces. ¿A quién enviaré? Y que aquellos que no han hecho el pacto contigo digan, heme aquí, Señor, envíame a mí. Señor, rompe cadenas, destruye muros, llega a poder sanar a los que están heridos por el pecado, dañados y destruidos. Y tráelos, Señor, antes de que la gracia se cierre. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Nuestro agradecimiento sincero a Dios en primer lugar por el privilegio que nos permite de comenzar el estudio de este nuevo semestre, segundo semestre de la lección de escuela sabática, al departamento ministerial por el esfuerzo de poder haber escrito esta lección y poder revisarla también y poder traerla al pueblo. Recordemos que tenemos una serie de estudios que sean de gran bendición para el pueblo de Dios. Nuestro agradecimiento a ti, Pastor Ever, por estar en este inicio de esta lección. Muchas gracias. Y también el agradecimiento al departamento de multimedia que hace posible que puedan salir estas lecciones a tiempo y lleguen a muchos lugares. Y también a usted, querido hermano y hermana, que siempre sintoniza y comparte esta lección de escuela sabática. Especialmente me dirijo a aquellos que tal vez no forman parte de este pueblo, pero estudian nuestras lecciones de escuela sabática, y que Dios pueda bendecirnos grandemente en nuestro mejor deseo, oración. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz sábado y nos vemos la siguiente semana si el Señor así lo permite. Dios les guarde en su amor, es nuestro mejor deseo, oración. Amén.